Bueno, muchas gracias a todo el mundo por, por haber venido. Este está demasiado alto y el otro estaba demasiado bajo, creo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Biblioteca de Asturias, Ramón Pérez de Ayala, por habernos dado de nuevo la oportunidad de hacer una presentación aquí. Para mí es todo un honor poder presentar a Shirin, y esa frase normalmente es un cliché, pero para mí realmente es un gran honor poder presentarla. Ella es la fundadora de una organización holandesa que se llama Femmes for Freedom. Yo la sigo desde hace unos 10 años ya, sigo sus campañas y lo mucho que ha conseguido en Holanda en este tiempo, sobre todo en torno al cautiverio marital. Ese es un término que no se conoce aquí todavía y ella va a explicar qué significa y por qué es un tema problemático. Ella ahora ha empezado a llevar sus campañas a otros países, ha estado en el Parlamento francés, también ha estado en el Parlamento Europeo, y por eso yo pensé que era una buena idea traerle a España también. Shirin es holandesa, nacida en Pakistán y de origen afgano. O sea que sus padres huyeron, o sus abuelos ya, huyeron de Afganistán a Pakistán porque son de la minoría hazara. Y esta minoría hazara es una minoría muy discriminada, perseguida, etc. Luego tuvieron que huir de Pakistán y ella llegó con 6 meses a Holanda, creció allí, estudió y en un momento determinado se casó con un hombre pakistaní. El matrimonio no duró mucho, no fue bien y Shirin quiso divorciarse y podía divorciarse según la ley holandesa, pero el hombre no aceptó el divorcio según la ley islámica. Y ahí empezó su lucha. Y lo que se suele decir, el resto es historia, y esa historia es la que va a contar ella a continuación. Aprovecho para... ella primero va a hablar durante entre 30 y 45 minutos. Bueno, lo vamos a hacer traduciendo porque ella no habla castellano, entonces yo tengo que ella lo va a contar todo en inglés, entonces las personas que hablen inglés, pues, bueno, lo van a oír en versión original y luego yo pongo los subtítulos, ¿vale? Entonces, primero va a hablar ella y luego vamos a hacer primero un pequeño coloquio para romper el hielo para que luego entren ustedes, que pueden hacer preguntas, incluso preguntas críticas, si quieren. Primero, en primer lugar, o sea que en este coloquio pues van a participar Rocío y Bilal. Rocío Pérez Gañán es compañera mía del departamento, es antropóloga, geógrafa, y antes de venir a Oviedo, es que tiene un currículum súper internacional, hizo investigaciones en Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Estados Unidos, y también en Samoa y Egipto. Casi nada. Sus líneas de investigación son migraciones internacionales, relaciones interculturales, género y diversidad y sistemas agroalimentarios. Ha publicado numerosos artículos científicos, ha participado en varios libros académicos, pero también colabora con espacios donde se genera lo que ella denomina como ciencia ciudadana, es decir, espacios de reflexión, creación de pensamiento y activismo social. Y ha escrito 2 libros divulgativos, La antropología en 100 preguntas y La geografía en 100 preguntas. Y luego, Bilal Dadou, bueno, hay que decir que viene aquí por aclamación popular, se puede decir, porque ya estuvo aquí en una ocasión anterior y gustó mucho lo que
tuvo que contar al público. Es un ciudadano español de origen marroquí. Llegó a España con 15 años. Y él es artista, es educador artístico y arte terapeuta. Lleva años trabajando en proyectos de facilitación de experiencias didácticas en torno al arte con personas en riesgo de exclusión social. Es muy comprometido con temas que tienen que ver con la convivencia en la sociedad multicultural, pero en la ocasión anterior me dijo que es demasiado anárquico como para participar en partidos políticos. En fin, pues vamos a dar la palabra a Shirin y, bueno, ella va a decir 3, 4 frases y yo traduzco todo esto. ¿Ya? Well, thank you very much, Hans, and also to the organization, het college van... do I have to talk in English or? Yes. Okay. So Yes. there are some people in the audience who speak English. Okay. So they will hear the original version and then my translation. Okay, and also thank you very much to the organization of politicologen and sociologen from Asturias. Well, and you have introduced me. My name is Shirin, and I am the founder and director of the Dutch NGO Femmes for Freedom. We exist for 10 years, and... Primero ha dado las gracias a la Asociación Asturiana de Sociología y el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Asturias. Ella dice que primero se ha introducido, ella es Shirin Musa y creó la organización Femmes for Freedom hace 10 años. And, well, whenever I talk about Femmes for Freedom, I also feel emotional because of what we have achieved. Once upon a time, I mean, more than 10 years ago, I experienced myself a situation. Okay. Siempre cuando hablo de... Voy a hablar en primera persona. Siempre cuando hablo de Femmes for Freedom me siento emocionada porque yo misma he experimentado pues lo que voy a contar. Yo he pasado por una situación difícil y esa es la que voy a contar. Now I am a very happy woman and sitting here in front of you and sharing the successes and having a lot of debates with different people, meeting also a lot of people. Ajá. Soy ahora una mujer muy feliz y estoy aquí hablando con ustedes y encontrándome con muchísimas personas. But in 2008, when I and my ex-husband separated, he wanted to have a civil divorce, and he said that you will never ever get a religious divorce according to Pakistani law and Shiite traditions. Me casé y luego cuando yo me quise divorciar en el 2008, pues mi marido dijo, bien, pues te concedo el divorcio según la ley holandesa, pero nunca jamás te voy a conceder el divorcio según la ley islámica de Pakistán. Yes. Well, I was not forced into a marriage. I entered my marriage out of love and voluntarily. Nunca, o sea, yo no perdón. A mí no me obligaron casarme, o sea que yo entré en el matrimonio de manera voluntaria, yo estaba enamorada. But when he denied me a religious divorce, it felt like a forced marriage. Pero cuando me denegó la posibilidad de divorciarme según la ley islámica, pues sí que sentí que estaba en un matrimonio forzado. Yeah. It is important to say that Islam does allow women to divorce. Divorce is allowed, but what we face is that we need the cooperation of the husband. La ley islámica sí que permite el divorcio de la mujer, pero mientras el hombre se puede divorciar sin más, la mujer necesita el permiso explícito del hombre para poder divorciarse. Yeah. Women like me
we are born and raised in the Netherlands, or we are born in the country of origin. If we marry, we have to marry twice, because the country of origin does not recognize a civil marriage, because Islamic law says that the mahar must be stipulated in the marriage contract. Mujeres como yo, cuando viviendo en Holanda, cuando queremos casarnos, nos tenemos que casar dos veces, una vez por la ley civil del país donde vivimos, pero también según la ley islámica, según el mahar. Mahar, that's the dower. Mahar is also called dower in English. In Holland, in legislation, it is also called mahar, dower, and the Dutch word is bruidsgave. So that is an amount which is stipulated in the marriage contract. Okay, entonces mahar es la palabra que se utiliza para decir dote. Entonces, pues según la ley islámica también tienes que casarte según el mahar, la dote. And if we divorce, if we live in, like I am a European Dutch citizen, I have to go to the Dutch court, and then a Dutch court always gives a divorce verdict. Entonces, si yo me quiero divorciar, pues yo voy al juez en Holanda y el juez me concede el divorcio. Yeah. And the Dutch divorce verdict is not recognized by the country of origin. So in my case, that's Pakistan. Pero ese divorcio no es reconocido en la gran mayoría de los países de origen y en el caso de los países musulmanes. Yeah. And the community, like the Pakistani community in the Netherlands, also considers you as a married woman. The Pakistani community, like friends of my family, the Pakistani people living in the Netherlands, they say you are still married because you didn't get your Islamic divorce. Y también la comunidad pakistaní en Holanda, por ejemplo, en este caso, pues tampoco reconoce este divorcio. Yeah. And I was very lucky because my parents supported me. Pero ella era tenía mucha suerte porque sus padres la apoyaron. And my brothers and sisters. Y sus hermanos y hermanas también. So, well, when I was living in this situation, I was physically also not healthy. I had a lot of physical problems. Mientras iba por todo este proceso, pues ella también acusó problemas físicos, tenía muchos problemas, se sentía enferma. And I was asking everybody for help, that please help me. I am divorced according to civil law, but my husband refuses me an Islamic divorce. Ella tocó muchas puertas y pidió, bueno, por favor, ayudadme, porque mi marido no me concede el divorcio y según la ley islámica sigo estando casada. And this feels not right. I feel helpless. People must help me. This is against the spirit of justice. Y me siento desesperada. La gente, o sea, que yo quiero que la gente me ayude. Esto es una cuestión de justicia. But nobody could help me. So I thought, let me go to law school. And I started with the elective subject of religion and law. Nadie me pudo ayudar y entonces decidí ir a estudiar derecho, a ver si podía aprender algo, y decía que eligió el tema de religión y ley, religión y derecho. And that subject was given by a lot of famous law professors from different universities. Y ese tema, religión y derecho, esta asignatura, fue impartida por un montón de profesores importantes de diferentes universidades. And after each lecture, I went to each professor that please help me. This is my situation. The consequences if I enter in a new relationship, which I could according to Dutch culture, and I could remarry according to Dutch law, will become very big for me, not only for me, but possibly also for my parents and family who visits to Pakistan, because I will be considered as an adulterous woman, a woman who commits bigamy if I would remarry or
enter in a new relationship. Entonces, después de cada asignatura, ella se solía acercar a cada profesor y, por favor, esta es mi situación, ¿me podéis ayudar con esto? Porque esta situación es muy difícil para mí porque sigo, según la ley islámica, pues sigo estando casada. Si yo voy a visitar a mi familia, por ejemplo, en Pakistán, y no solamente yo, también mis padres, por ejemplo, pues si van a visitar Pakistán, pues la pueden castigar, y a mí me pueden castigar porque, según la ley, otra vez, pues estoy viviendo en adulterio o incluso si yo tengo otra pareja, pues pueden considerar que yo estoy en una relación bígama. And all the professors, really all the professors said, we know that women like you exist. There are a lot of women. We, law professors, lawyers, we call this a limping marriage. Married according to one system, divorced according to the other system. Mm-hmm. This exists and we acknowledge, but you are a woman, accept your faith. Y entonces los profesores decían, sí, entendemos la situación, entendemos que hay mujeres como usted, pero no podemos hacer nada. Esto es un matrimonio que cojea, estás casada por una ley y quieres divorciarte por otra, y pues no hay más asunto, o sea, que acepta tu suerte. Another professor said, eres una mujer, acepta tu suerte, decían los profesores. A solution is leave your religion. I said, I will never, because my religion also gives me strength and hope. Había también gente que decía, pues entonces, ¿por qué no abandonas tu religión? Y ella decía, pues nunca voy a abandonar mi religión porque mi religión también me da fuerza, me ayuda. And another professor said, when I asked for a legal solution, he said there is no legal solution because the state is not allowed to interfere in religious matters. Y cuando preguntaba por una solución legal, pues me solían decir, no hay una solución legal porque el Estado no puede interferir en cuestiones que tocan el ámbito privado. Well, I also went to the Grand Ayatollah al-Sistani in Iraq. I belong to the Shia tradition, and he has a very nice website. If you ask him a question, then he or his assistants give you an answer. So when I asked the Grand Ayatollah... Incluso me fui a Irak para hablar con el gran Ayatollah al-Sistani y para preguntar, pues, qué puedo hacer. Este Ayatollah tiene una página web muy bonita y si tienes alguna pregunta, tú puedes poner tu pregunta ahí y pues él te contesta. Claro, un inciso. Ella pertenece a la minoría hazara de Afganistán. Es una minoría que es discriminada porque es una minoría chií en un país suní. ¿Vale? Entonces, por eso se fue a Irak para hablar con el Ayatollah, que es una de las grandes, máximas autoridades dentro de la religión chií. So I thought if the Grand Ayatollah gives me a reply that my civil divorce verdict is valid, then I'm a free woman. But he said no, that the divorce must be pronounced with an Arabic formula in front of 2 male witnesses. Only then it's valid. Mm-hmm. Entonces yo pensé, si el gran Ayatollah pues habla a favor de mí y me conceda el divorcio, pues entonces está todo solucionado, pero él decía que no, porque esto no puede ser, porque el divorcio se tiene que pronunciar delante de 2 testigos masculinos, y si esto no se produce así, pues entonces no te puedes divorciar. So you can compare it a bit with the Jewish divorce, that a husband and a wife must appear in front of the Beth Din, and that the husband must give the wife the get paper, the Jewish divorce paper. Uh-huh. Se puede comparar con la ley judía, donde pasa algo parecido. Ahí también tiene que presentarse delante de un tribunal y entonces el marido le tiene que conceder oficialmente delante de ese tribunal el divorcio. So when I received a no from everybody, I started to study Dutch jurisprudence and also Judaism.
and also Catholicism. And then I discovered that marital captivity also exists in other traditions, that I'm not alone. Y entonces cuando veía que nadie me podía ayudar, pues empecé a estudiar la jurisprudencia, y descubrí que en otras religiones, en el judaísmo, en el catolicismo, también existen situaciones que se podrían comparar con el cautiverio marital, y que veía que había mujeres que habían estado en situaciones parecidas y que yo no era la única. And I discovered the holy legal grail, a Dutch verdict from the Dutch Supreme Court, which recognized the Jewish situation of marital captivity as a wrongful act. Y entonces descubrí que el Tribunal Supremo de Holanda había reconocido, en el caso de una mujer judía, este cautiverio marital como y ahí me falla el conocimiento jurídico, a wrongful act, un acto doloso. According to civil law. Según la ley civil. So I thought that, but that was in 1982, and I was living in 2010. Eso pasó en 1982. 1982, yes, and then in 2010 I said to my lawyer, let's also use this important jurisprudence from the Supreme Court in a civil case. Y entonces ella dijo a su abogado, pero claro, ya 30 años más tarde, pues vamos a utilizar esto, vamos a ver si podemos utilizar este caso para solucionar mi problema. So we went to the Dutch courts, the Dutch civil secular courts, and requested the judge to recognize my situation of marital captivity as a wrongful act, and in addition to a wrongful act, also as a violation of the European Convention of Human Rights. Y entonces, can you repeat it? So I went to the secular court, the Dutch civil court, and requested the judge to recognize my situation as a wrongful act. Okay, entonces se fue al juez, al tribunal, y quería que el tribunal le concediera esta situación en la que se encontraba como un acto doloso, un acto equivocado. And in addition to the wrongful act, also as a violation of human rights. Y también como una violación de los derechos humanos. And we also highlighted the consequences for me, that I would be prosecuted in Pakistan if I would enter in a new relationship. Y señalamos también, resaltamos las consecuencias para mí si, por ejemplo, iba a volver a Pakistán, ¿qué me podría pasar? Yeah. And we requested the judge to give him financial penalties for each day he refused to give me the Islamic divorce. Y pedimos al juez que pusiera como castigo, si no me iba a dar el divorcio, una pena monetaria por cada día que no me concediera el divorcio. Yeah. So on the 9th of December 2010, I received a call from my lawyer. And that was really the most beautiful day of my life. Entonces, el día 9 de diciembre de 2010, pues recibí una llamada de mi abogado, y ese fue el día más bonito de mi vida. That, the judge agreed in all my requests. Y el juez había aceptado todas sus peticiones. So, in addition to the important jurisprudence of 1982, marital captivity was also recognized by the Dutch court as a human rights violation. Entonces, después de lo que había ya pasado en 1982, ahora la figura del cautiverio marital pues había sido aceptado por el juez como una violación de los derechos humanos. And for the first time in Dutch legislation history, a man was going to get penalties for the refusal of
religious divorce. Y por primera vez en la historia de Holanda, pues, y en la historia del derecho de Holanda, pues un hombre iba a recibir un castigo, una pena, por no conceder el divorcio a su mujer, exmujer. And then, well, when I received this verdict, I mean, I thought, I am not the first woman, I'm not the last woman. I know a lot of women from my childhood, in the times of my childhood, friends of my mother, living in this situation. Y entonces me di cuenta que no soy la primera mujer ni voy a ser la última. Hay muchas mujeres que están en exactamente la misma situación que yo conozco, incluso chicas, mujeres que eran amigas mías cuando yo era joven y que están en una situación muy parecida. So I wrote a plan and made a portfolio. And I gathered, I approached a lot of people, human rights professors, a lot of knowledge centers, and I campaigned for a broader definition of forced marriage and the criminalization of marital captivity. Ok, entonces empecé a recabar datos, hice un dossier con casos, me puse en contacto con profesores, con organizaciones para pues, solucionar este problema. We also highlighted the issue of marital captivity by storytelling in the media. And shared stories of many other women with an Iranian background, and a very famous and important politician in the Netherlands, Khadija Arib, who is from a Moroccan background. She said that a lot of Moroccan women also suffered until 2004 of marital captivity because divorce was not allowed in Morocco. Y entonces también empezó a entrar en los medios de comunicación, a contar su historia. Incluso había una mujer muy importante en Holanda que fue la presidenta del Parlamento en Holanda, Khadija Arib, una mujer de origen marroquí también, que le contaba que en Marruecos también había existido ese mismo problema, aunque esto se cambió en el 2004. Yes. And with the University of Leiden, we organized a big symposium with all academics, politicians, policymakers, government servants, it was a symposium about finding legal solutions for marital captivity. Y en la Universidad de Leiden pues organizamos un simposio con académicos, con políticos, con funcionarios para pues, prestar atención a este tema. And we were also very lucky. We dreamed very big, and we also expressed our dreams and ambitions. And we really managed in less than a year to include marital captivity in the Dutch Penal Code. It was recognized within a year after our campaign in Dutch law. Pues tuvimos mucha suerte porque recibimos apoyo a diferentes niveles y en un año conseguimos que esta figura del cautiverio marital entrara en el Código Penal. Que por cierto, esta mañana ella contó en uno de los medios, contó que le habían dicho que iba a durar tal vez 10 hasta 30 años para conseguir cambiar la ley. Ella lo consiguió en un año. And the message was very simple. If a force to enter a marriage, when we consider, and the world considers it as a human rights violation, why not the force to continue the marriage? So we said we must look to forced marriage as a broader definition. So not only the force to enter a marriage must be criminalized, but also the forced continuation of a marriage. Entonces el objetivo era que no solamente se reconoce un matrimonio forzado cuando te fuerzan a entrar en el matrimonio, que eso que se castigue eso, sino también es ampliar el concepto del matrimonio forzado. O sea que también cuando no puedes salir de ese matrimonio, pues que eso también sea parte de un matrimonio forzado. Eso también se entiende como matrimonio forzado. Te mantienen
contra tu fuerza, contra tu voluntad en ese matrimonio. And it's also, I mean, I think that this success is also because of the support of religious organizations. We also went to Jewish organizations, to Muslim organizations, and they all said marital captivity exists, and we cannot solve everything with the law, but it is good if it is recognized. So all stakeholders in the Netherlands, they supported it. Dice que también es muy importante reconocer el apoyo que también recibimos de organizaciones religiosas judías y musulmanas. Es decir, que también decían, sí, es verdad que el tema del cautiverio marital existe y es un problema. And then after this big success, we also advocated for change in the Dutch Civil Code, that marital captivity must be also recognized in normal divorce procedures. Y entonces, después de este éxito, pues también hicimos campaña para que la figura del cautiverio marital entrase en el Código Civil. And we also went to our parliament and also to the CEDAW committee in Geneva, that judges must be trained, police officers, social workers. Y luego entonces empezaron a hacer campaña en el Parlamento y sido en Europa para que se proporcionara entrenamiento a jueces para concienciar a los jueces que este problema existe. And well, these are the important achievements, but because we had a website and we also gave a lot of we gave a lot of information on our website. A lot of women also started to mail us. They asked for help, that we are in a forced marriage in Somalia, in Turkey, in Iraq, and y creamos una página web, y a raíz de eso pues también empezamos a recibir mensajes de mujeres en países como Irak, Somalia, de mujeres que estaban en esa situación de cautiverio marital y solicitando ayuda a esta organización. Dutch women, girls who were born and raised in the Netherlands, but their parents brought them back to the countries of origin. Mujeres holandesas que sus padres les habían enviado al país de origen para casarlas con hombres de ahí. When they went to the Dutch embassies to ask for help, the Dutch embassy sent them back. Cuando estas mujeres, que eran ciudadanas holandesas, enviadas por sus padres al país de origen, cuando se acercaban a las embajadas holandesas en ese país donde estaban, pues las embajadas normalmente las mandaban de vuelta. So we campaigned for aid for these women. We went to our parliament, we presented our, research that when Norway is helping their citizens in a situation of forced marriage or forced abandonment. Entonces, hicimos campaña para que el Estado holandés ayudase a estas mujeres también, que al fin y al cabo habían sido ciudadanas holandesas. Si Noruega lo puede hacer, si Noruega toma cartas en el asunto, pues ¿por qué Holanda no lo puede hacer? And also the United Kingdom with the forced marriage unit. Y también el Forced Marriage Unit, la unidad de matrimonio forzado en el Reino Unido. Then the Dutch government must also be there for its Dutch citizens, because we might look different, we might have a color, but it's about Dutch women and Dutch problems, and the Dutch government and all the embassies, they must help the women. Entonces, si Noruega y el Reino Unido son capaces de intervenir en esos casos, pues también el gobierno o el Estado holandés debería poder intervenir y tomar cartas en el asunto. Dice que podemos tener una pinta diferente, tener otro color, pero al fin y al cabo somos ciudadanas y ciudadanos holandeses y como tal, pues el Estado holandés tiene que ayudarnos.
And then our entire parliament, left, right, the middle parties, they all agreed in this. Y todo el Parlamento, la izquierda, la derecha, el centro, todo el mundo estaba de acuerdo con esto. And then in 2015, it is called in Dutch LKHA, the National Unit Against Forced Marriage and Abandonment was established. Y en el 2015 se creó una organización que es el National Unit. The National Unit La Unidad Nacional Against Forced Marriage contra el matrimonio forzado and Forced Abandonment. Y el abandono forzado. Yeah. And that was also one of the most beautiful days of my life. Y eso también fue uno de los días más bonitos de mi vida. Because women were calling me, like, I'm not a psychiatrist, I'm just a simple woman. Ella dice, no soy psiquiatra, soy una mujer humilde, pero las mujeres me llamaban. They were really calling, I will commit suicide if people doesn't help me. Y era una llamada de socorro, le llamaban y diciendo que yo voy a cometer suicidio, yo me voy a suicidar si nadie me puede ayudar. Well, you know, I am the face of Femmes for Freedom. I have a big mouth. But, well, we must not forget all those brave women who shared anonymously their story. They made the real change. Dice, yo soy una mujer con cierto privilegio y tengo una boca muy grande, es decir, que puedo hablar bien y puedo hablar mucho, pero que hay las verdaderas heroínas son estas mujeres anónimas que están en estas situaciones súper difíciles. Well, we also did so many other things. It is also important that beside the legal recognition, the legal actions and new policies. Y entonces, pues, sorry, me he perdido. Well, it is, you know, I have talked a lot about legal, the importance of the legal actions and recognition. He hablado mucho de temas jurídicos, las soluciones según las leyes que podemos tomar. But it's the story is much bigger when it comes to migrants and refugee women, because they have, you know, when it comes to their health and life expectation in the Netherlands, we women like me, we die 5 years before the native Dutch people. Pero la situación es mucho más compleja. Por ejemplo, las mujeres en comunidades de inmigrantes o refugiadas, pues tenemos una esperanza de vida 5 años menor que las mujeres autóctonas. When it comes to their situation of, for example, poverty, they have the highest rates of economical dependence. En cuanto a la situación de pobreza, pues las mujeres inmigrantes tienen el índice más alto de dependencia económica con respecto a sus maridos. So they live in poverty. And if you are poor, you don't have a good health. You cannot buy the pill, contraceptions, for example. Y muchas mujeres que viven en esa situación de pobreza y dependencia, pues sufren, su salud sufre, no puedes comprar tampoco, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva. So we also advocate for better health policies for them and programs, well, there are a lot of victims of female genital mutilation in the Netherlands. Y entonces también hacemos campaña para mejorar la situación sanitaria, la situación de salud de las mujeres y, por ejemplo, hay muchísimos casos de mutilación genital femenina en Holanda también. Yeah, in the summer holidays, women are not only forced into a marriage, but little girls are also taken to the countries of origin to undergo female genital mutilation. Sobre todo los meses de verano son peligrosos porque es entonces cuando muchas chicas son llevadas al país de origen para casarlas o otras niñas muy pequeñas las llevan al país de origen para que les practiquen la mutilación genital. So we have campaigned for more awareness at the airports.
and actions. Entonces, han hecho campaña para aumentar el nivel de conciencia en los aeropuertos cuando están a punto de llevar a estas niñas a su país de origen. And also when it comes to the virginity, the reconstruction surgery of the virginity, and also their virginity test, the forced virginity tests, we went to the health minister and said this must be stopped because the WHO, the World Health Organization, says this is violence against women. Y también el control de la virginidad de las mujeres jóvenes, pues tenemos que parar esto también, porque esto también va contra los derechos de las mujeres y la reconstrucción del himen para otra vez demostrar que son vírgenes, etcétera. Pues todo esto tiene que parar. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido esto como violencia contra las mujeres. And also the importance for them to be financially independent, that they have access to a bank account, that they have their own bank cards. Inclusive finance must be also applied for this group. Y también la importancia, señalamos la importancia de las mujeres de tener, por ejemplo, su propia cuenta bancaria y de esta forma pues tener mayor independencia económica. And our parliament is also, they agree with this point also. Y el Parlamento también está de acuerdo con eso. And we do this, I think that the success of our advocacy is that we do research in other countries. Like there are the action when it comes to awareness on female genital mutilation at the airports also exists in New York. It exists in the United Kingdom. Bueno, se ve el éxito que tenemos, que esto ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo en el aeropuerto para controlar si no las llevan a las niñas al país de origen contra su voluntad, pues esto ahora también se está realizando en el Reino Unido o en los aeropuertos de Nueva York. In France, they have passed a law that each woman must have her own bank account, because they say if a woman is not having her bank account, if she's not having access to money, it could lead to violence. Y en Francia, dicen que todas las mujeres tienen que tener su propia cuenta bancaria, porque si no tienen acceso a su propio dinero, pues esto también se puede considerar como una forma de violencia. And each time when we advocate for change, we really have to say that this is not a monopoly of the migrants and refugees only. It's not a monopoly of only Muslim women. Violence against women is universal. It happens in each society. It happens in each class, no matter if you're rich or poor. It could overcome everybody. Y cuando hablamos de esto, pues tenemos que señalar que esto no es solamente una cuestión de mujeres en comunidades de inmigrantes. Todo esto puede pasar a todas las mujeres en todas las comunidades. It's about human rights. Y es sobre derechos humanos. Everybody deserves to live a life in peace, to make her own choices, to be healthy, to have a bit of money. It's not about really capitalism, but just enough money, even if you can buy an ice cream for your child or your monthly menstruation pads. I mean, women really if you don't have a bank account, you can even not afford, I know so many stories of women living in inhumane situation. They have to beg for food while the husbands are having, their benefits, they have a company, but they don't do anything. Dice la importancia de tener tu propia cuenta bancaria. Si no tienes una cuenta bancaria, pues no puedes comprar nada y por ejemplo, ni siquiera comprar pues cosas necesarias como material higiénico. En caso de menstruación, por ejemplo, si no tienes tu propio dinero, pues ¿qué vas a hacer? Y mientras, pues los hombres pues pueden disfrutar de todo su dinero. And women like me, when it comes to migrants and refugee women and their descendants, we are fighting the same fight, which was also fought by the native Europeans in the 70s.
in the 60s. En realidad estamos realizando las mismas campañas y luchando por los mismos derechos que las mujeres autóctonas en los diferentes países europeos pues hicieron en los años 60-70. And it's about the right for self-determination, to marry who you want, to fall in love with whom you want. El derecho de autodeterminación, amar a quien quieras. To divorce if the marriage doesn't work. Y divorciarte si el matrimonio no funciona. And this is a very simple message. Y al fin y al cabo es un mensaje muy sencillo. Yes? Yes. But we're still not done, because the Netherlands, I can really talk a lot of hours. The Netherlands is not the first country, it's not the last country. It is important that this is recognized also in the rest of Europe. Y Holanda no es el primer país ni es el último país. Es importante que todo este problema, todos estos problemas, pues se reconozcan en otros países en Europa también. So we went to the Dutch Parliament, the European Parliament, and spoke to members of Renew Europe. They are a progressive alliance in the European Parliament. Entonces fueron al Parlamento Europeo, hablaron con el grupo parlamentario de Renew Europe. Yes. In 2018, academics, activists, and feminists from different traditions, from Jewish traditions, from Hindu traditions, we gathered in the European Parliament in Brussels. Y en el 2018, pues grupos de mujeres de diferentes tradiciones judías, hindúes, musulmanas, pues nos juntamos en el Parlamento Europeo. And also law experts. Y expertos de leyes. And a list was produced with practical solutions to combat marital captivity in EU legislation and policy. Y entonces hicimos una lista de todas las cosas que pudimos hacer para que la figura la figura legal del cautiverio marital entrase en los códigos europeos. Yeah. And for us, Spain is very important because, the Netherlands is such a small country. It's almost like Disneyland. Dice que España es muy importante para nosotros porque al fin y al cabo Holanda es un país muy pequeño, es casi como Disneylandia. But countries like Spain and France, they are important because of the migration. A lot of people from a Moroccan background live here. Pero países como Francia, como España son importantes, son grandes países con una gran población y con una gran población inmigrante también. Y aquí, por ejemplo, en España, pues mucha gente de origen marroquí viven aquí. But also women with a Pakistani background, like me, with an Afghani background. Pero también mujeres con de origen pakistaní o de origen afgano. And then the case of the two women, I read about it in English newspapers, in The Guardian. Y el caso reciente de las dos mujeres jóvenes ciudadanas españolas de origen pakistaní que fueron asesinadas en Pakistán, ¿no? El otro día. They were forced into a marriage in Pakistan. Las obligaron a entrar en un matrimonio en Pakistán. Ellas vivían aquí. They came back and they went back to Pakistan because they felt they were living in marital captivity. They wanted to divorce. Y fueron a Pakistán porque sentían que vivían precisamente en una situación de cautiverio marital. Querían un divorcio. And there, you all know the story, they were killed. Y saben la historia, que fueron asesinadas. Because it was honor violence. Porque fue un caso de honor. Lo que hicieron estas jóvenes, pues se entendió que iba en contra del honor de la familia y por eso la familia las asesinó. And killing women is femicide. Y matar a las mujeres tiene un nombre y se llama femicidio. And when we talk about femicide, it's not only killing a woman, like the European Institute for Gender Equality, EIGE, says that there are specific forms of
violence against women, which could lead to femicide. Y luego, pues no solamente el asesinato mismo se puede entender como femicidio, sino que también hay muchos casos de violencia contra mujeres que pueden llevar al femicidio. That could be stalking, but one of the reasons is also a forced marriage, honor killing, female genital mutilation, and much more. So, que puede ser el acoso persistente, la mutilación genital, en fin, los asesinatos de honor, etc. So it's not something exotic, something of the Pakistani community. It is femicide, nothing more, nothing less. It's about European citizens, European women. No es algo que pasa en un país lejano como Pakistán, sino que esto es algo que está sucediendo a ciudadanas europeas. Who are getting killed or who end up in, in extreme situations of violence. Y que son asesinadas o terminan en una situación de violencia extrema. Yes, and well, it is important that these women, they get, even if they are dead, that people stand up for them. Y es importante que, aunque ya se hayan muerto estas jóvenes, pues que haya gente que defiende sus derechos. And that we must prevent that this happens again and again. That if such a thing happens, if a woman is forced into a marriage, no matter in which European country she lives, that she can call a hotline. I am forced into a marriage. What can I do? How can I get the protection instead of getting killed? Y que haya, por ejemplo, que existe una línea telefónica donde pueden llamar, como aquí en España, 016, ¿no? Pero algo así específico para mujeres en estas situaciones, tal vez, que pueden llamar y que pueden decir, estoy en un matrimonio forzado y corro el riesgo de ser asesinada. And we also need a lot of diplomacy, a lot of support from our governments, that they do talk with countries where this violence happens, because Spain is not the only country, the Netherlands is not the only country, the United Kingdom has a policy and an action plan, Norway has an action plan to help women like the two sisters. We must also talk to those countries that, they must be there also, because these women often have dual nationalities. So you need also a lot of diplomacy, a lot of talks, to make divorce easier for them. Y también se necesita mucha diplomacia porque hay muchos países que están en esa situación, que encuentran los mismos problemas. Esto pasa en Noruega, esto pasa en el Reino Unido. Y necesitamos diplomacia también para solucionar estos problemas. Hay muchas mujeres biculturales, o sea, que son de orígenes diferentes. And Western countries, they say, we have a feminist foreign diplomacy. Oh, we are so good. Feminist foreign diplomacy. Well, also be there for these women if you have a feminist foreign diplomacy. Hay muchos países que dicen que tenemos una diplomacia feminista, pero ella dice, pero está muy bien tener una diplomacia feminista, pero que esta diplomacia, esta fuerza también sea para estas mujeres. Yeah. Yes, that's it. So, thank you so much for your attention. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, y yo creo que vamos a dar la palabra a los dos invitados para que hagan algunas observaciones, cualquier cosa que les haya llamado la atención. Vale, a ver. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Shirin Musa, por estar aquí. Ha sido un verdadero placer y un honor escucharte. Thank you very much for being here. It has been a pleasure to listen to you. Yo quería
preguntar, voy a intentar hacer la pregunta corta, porque tienes ganas como de hacer algo más largo. Pero, por ejemplo, en todo este proceso de lucha tan centrado en conseguir una base legal, ¿no?, sobre la que poder trabajar después, ¿cómo ha sido quizás la respuesta cultural, ¿no?, desde los sectores, desde la sociedad, por ejemplo? In this whole process of trying to achieve a legal change, what has been the response of the society and of the communities? How have they reacted to this? Well, they all recognized it. Only one man said, "You are a liar. You are not a Muslim." And only one person. But really, An academic. Everybody recognized it. Prácticamente todo el mundo lo aceptó, solamente una persona, yo sé quién es, un académico, por más Henry, dijo que eres una mentirosa y que tú no eres una musulmana verdadera. Y ante toda esta lucha, todo este proceso de tanto tiempo, de conseguir tantas cosas, ¿cómo es el autocuidado de Shirin Musa? ¿Qué hace Shirin Musa cada día, ¿no?, para enfrentarse a todas a las barreras, las dificultades, los venga usted mañana? After, this whole process that you've gone through, how does, she speaks in the third person singular, how does Shirin Musa as a person survive? What do you do to self-care? Yeah. Well, yeah, when it comes to self-care, I also have very, sad moments. Que también tengo muchos momentos tristes. And it also feels lonely sometimes. Y muchas veces me siento sola. We're not asking anybody for money. We only say, fix this for the women. And it takes sometimes so much time to convince people. No pedimos dinero, solamente pedimos arregla esto para las mujeres. Y muchas veces cuesta tanto tiempo y esfuerzo para convencer a la gente. And it is very exhausting. It's also exhausting to constantly tell about my divorce because it's my private life. I'm very shy. Y es muy, a veces es muy difícil, muy cansino, me cansa mucho. Y también el hecho de hablar sobre mi vida privada, sobre mi propio divorcio, al fin y al cabo es algo de mi vida privada, pero pues lo tengo que contar para que la gente lo entienda. But it feels like a duty. I also have a sister living in marital captivity. And yeah. Lo siento como una obligación. También tengo una hermana que vive la situación que yo viví que está en una situación de cautiverio marital ahora. And I am a super citizen who knows the ways, who has her own resources. I have myself a good life, and I just feel sad for all the women who are not having it. Al fin y al cabo yo soy una super ciudadana con recursos y gente que me pueden ayudar, pero me siento muy triste por todas las mujeres que no tienen esto. And if we don't do it now, then when? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? And women like me and the other women, we also live in a very good time. We live in Europe. Okay, there are some weird things sometimes going on, like issues in society, but we live in a free and open society. Pero al fin y al cabo aquí vivimos en Europa, una sociedad abierta, libre, aunque tenemos nuestros problemas también, pero en cierta medida pues somos privilegiados. In a democracy and in a fair system. En un sistema justo, en una democracia. Where we can stand up for the human rights and for the rights of others. Donde podemos hacer campañas a favor de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. And we also have social media. We can highlight stories with social media, like I am not a jet set elite
women. Y las social media, ¿cómo se dice en castellano? Las redes sociales. Claro, tenemos las redes sociales y eso también es un proceso de democratización. O sea, que yo no soy una persona de la élite, pero yo tengo mis redes sociales y puedo llegar a mucha gente. So, you know, in the early first 1.5 years of my work, I tagged people on Twitter, on Facebook, help us. Y el primer año, año y medio, pues yo contactaba con gente a través de Facebook y Twitter diciéndoles, ayúdanos. Yeah, and they all, they see it directly. I mean, that is the good aspect, the positive aspect of social media. Ese es el aspecto, la parte positiva de las redes sociales. And after 10 years of experience, I also made a handbook about how to become an effective influencer. Ajá. Y después de 10 años también hice un manual de cómo ser un influencer, eficaz. Well, you know, on legislation, because I cannot sell products, but we did the same thing in France. We wrote an opinion article in Le Monde. Escribimos por ejemplo, en Francia, escribimos un artículo de opinión en Le Monde. And we tagged the important French politicians that, please, this is the issue of marital captivity. And they said, okay, we will submit an amendment in the French Senate. Y eso llegó al gente influyente en la política francesa y entonces dijeron, pues vamos a mirarlo, a ver qué podemos hacer. And I really hope and dream that, I mean, you can also help us, you can also contact the people who are decision makers, that this also exists in Spain, and let's help the women. Y esto mismo podemos hacer aquí en España, y vamos a ayudar a las mujeres. Bilal, ¿cuáles son tus impresiones, preguntas tal vez? Bueno, primero agradecerle que haya compartido con nosotros su historia y todo el trabajo que está haciendo, me parece increíble. Vamos. It's incredible all the things you do. Thank you for being here and telling us about it. Y nada, yo compartirle, por el hecho de compartir ella y yo un trasfondo cultural parecido, de alguna forma ligado a la religión sobre todo, y simplemente verlo desde la perspectiva de un hombre, para verlo desde la perspectiva de un hombre que se ha criado en una sociedad musulmana y cómo también los pesos que pone la religión sobre el hombre, en el sentido de cómo perpetúa esos códigos que realmente están obsoletos en nuestra sociedad, pero siguen perpetuándose por ese mantenimiento de la religión por encima de las leyes que existen en Marruecos. Hay una ley que es basada en el derecho y otra ley que también que funciona en paralelo, que es la ley religiosa, que muchas veces tiene más peso que la propia ley, digamos, operan con más fuerza que la propia ley. He says, well, we share the same cultural, religious background, and from the perspective of men, I think it's important to highlight this as well. And for example, in the case of Morocco, well, there are sort of two tracks of laws. There's the law, the law of the country, and there is the religious laws, and sometimes, in some cases, the religious law has more effect or predominates over the national laws. Y que desde la perspectiva, has empezado a decir, desde la perspectiva de un hombre con el mismo bagaje cultural, religioso que Shirin, ¿cuál es tu perspectiva? Tenemos mucho trabajo por hacer para deconstruirnos como hombres. Y ese trabajo, hacerlo en una sociedad como la musulmana, es muy complejo, porque la sociedad también, esos códigos los perpetúa tanto el hombre como la mujer, en ese sentido. Obviamente tiene más privilegios el hombre, ni me gusta decirlo más, tiene más peso lo que dice, pero realmente
tampoco hay espacios para poder crecer, poder desconstruirse en países como Marruecos. He says we have a lot to do as men to deconstruct our masculinity, and to participate in the solution of this. But he says we're also as men we're also stuck in this same situation, the whole cultural religious quagmire, so to say, and so it conditions our situation as well. But it is obvious that we're more privileged, that men are much more privileged than women, and that we must do our jobs to change things as well. Sí, y con respecto a los matrimonios forzados, de cerca he vivido algunos, pero que había una gran presión para que no se separasen, a sabiendas de que el matrimonio estaba basado en situaciones violentas, pero no la misma pareja, que no hablo de la relación de pareja, sino todas las personas que rodeaban, familiares, amigos, presionaban a la pareja para que tuvieran esa relación de matrimonio. No sé si se ha escuchado bien. Yeah. Sí, vale. No, he says, I know cases, for example, of forced marriage and even violence within the couples or between the couples. But it's very often the environment, the family, and the pressure they receive from the family and the environment that makes it impossible for them to get a divorce, to separate. No, vale. Rocío, he visto que has tomado un montón de notas y... Bueno, a mí me gustaría quizás voy a hacer una última pregunta para que el público, las personas del público puedan participar. Vale. Yo quería preguntarle a Shirin si se ha sentido alguna vez que como una mujer que es parte de varias culturas, ¿no? Su identidad además, si se ha sentido como mucha presión de tener que demostrar que es una buena mujer, una buena holandesa, una buena pakistaní, no, si tiene que demostrar, si se ha sentido como esa presión de tener que demostrar como figura pública, como todos estos elementos que configuran una identidad siempre como en tensión, ¿no? De qué funciona, qué opera ahora. Pero si se ha sentido con esa responsabilidad de tengo que ser muy buena en todo. As your identity is made up of so many different, is so complex, have you ever felt the responsibility to demonstrate yourself as a good woman, a good Muslim, a good public figure? I mean, apparently you have so much pressure on you to demonstrate so many things. Yeah, a good Pakistani, a good European, a good Dutch citizen, etc. Well, I don't feel any pressure of my different identities. I can manage quite well. I mean, I don't feel important or something. For me, it's important that the twinkle of a woman who knows that she has a choice. Today, when I was at the apartment where we are staying, we received 2 phone calls of women in need, and well, that's my daily job. I don't feel, I don't make it complex. Sometimes I do feel a lot of pressure because I also belong to the Hazara community. In that aspect, I do feel pressure, but that's a pressure. I feel myself that I also have to do something for the recognition of the mass killing of Hazara people. Que no experimenta tanta presión, o sea que es muy capaz, dice, soy muy capaz de combinar todas esas diferentes identidades, y en realidad para mí mi vida diaria es mucho más importante. Incluso hoy, pues estando en la casa donde está, pues ha recibido 2 llamadas de mujeres pidiendo
pidiendo auxilio, y ella dice, pues estas cosas son cosas mucho más directas y eso sí que es mucho más importante que la cuestión de la identidad. Dice que sí, siento una necesidad de ahora decir algo en público, en las redes, con respecto a lo que está pasando con la comunidad hazara en Afganistán, que está siendo objeto de persecución y de asesinatos y de atentados y todo eso. And also in Pakistan, Hazaras are getting killed. Y eso mismo no solamente pasa en Afganistán, también está pasando en Pakistán. Bilal, ¿quieres añadir o preguntar? Una pregunta para ella realmente es sobre lo que te compartía ella. Como respecto a esta dualidad, ¿cómo vives esta dualidad también entre mujer musulmana que defiende unos derechos y tal, y cómo vive esa realidad desde tu propia comunidad, cómo se ve? No solamente cómo la vemos nosotros desde fuera, como estamos occidentalizados, cómo se ve, cómo la ven ella desde su propia comunidad, desde dentro, más allá de lo que proyectas, lo que demandas y lo que exiges para que haya un cambio desde dentro. Yo puedo tener una opinión desde perteneciente a esta comunidad, cómo lo vive ella, cómo vive su comunidad, cómo está haciendo ella. How do you experiment your own community and all the things that you're doing? How do you feel that this reflects on your community, and what is the feedback they give you, and how do you feel about all this? Well, I don't, it doesn't matter what people say to me or what they think of me. It hurts me if they say bad things to my brothers and sisters. No me importa tanto lo que dicen sobre mí. Lo que sí me hace daño muchas veces es lo que dicen sobre mis hermanas y hermanos. One time my father received a phone call that I was bad publicity for the Pakistani community. Un día, por ejemplo, mi padre recibió una llamada telefónica diciéndole que Shirin era una mala influencia, o era una persona que daba una mala imagen a la comunidad pakistaní. That I am a disgrace. Que es una desgracia para la comunidad pakistaní. And why did this happen? Why did my father receive these phone calls? Because there was a Pakistani woman, like the Spanish two girls, who was forced into a marriage in Pakistan. She was afraid to go to Pakistan, and then she wanted to start her divorce procedure with the power of authority, so a volmacht. To ask a lawyer in Pakistan to start her divorce procedure. ¿Por qué mi padre recibió esta llamada? Pues porque hubo un caso muy parecido al caso de estas dos mujeres. Una mujer que también había sido forzada a entrar en un matrimonio y ella quería divorciarse, pero ella no quería volver a Pakistán y quería solucionar el problema desde Holanda. Y entonces daba la autoridad a un abogado para solucionar su caso. She was really afraid if she was going to go back to Pakistan, she would be killed. Tenía mucho miedo de ser asesinada si hubiera vuelto a Pakistán. So to start her procedure, she needed, as a free European Pakistani Muslim woman, she needed the witness of two men at the embassy. Entonces, en la embajada dijeron, bueno, si quieres divorciarte, pues necesitas el testigo de dos hombres. And two signatures. Y dos firmas. And I said, well, the witness in Islam, two men are equal to four women. I said, what if I come with four women who gives a statement for her? Pero, según la ley islámica, pues el testigo de dos hombres equivale al mismo testigo, pero de cuatro mujeres. Entonces Shirin decía, pues entonces en vez de dos hombres, pues porque yo consigo cuatro mujeres como testigas y van a presentar y van a firmar. So when this case was highlighted in the media, the Pakistani community was angry on my father, and my father said, well, this is Pakistan's most, violence against women. This is Pakistan's biggest export product. What happened to Malala? What is happening to women? Women are getting killed because of honor.
So he said, "Don't bother me, I'm so proud of my daughter." And, well, you know, he fixed his Pakistani identity cards. And he's in a wheelchair, and he and my brother went to the embassy. They first applied for their card because, you know, if you go to the embassy, they will not accept you. You must have a Pakistani identity card. When they arranged their Pakistani identity cards, they went to the embassy and witnessed that, okay, this woman is not crazy. It's okay if she starts for her divorce procedure. That was your father and my brother. And your yes. So they're always stand by, no matter how sick my father is. He says, "I will go to the embassy. I will say this woman is not." It is very sad, you know. He has to testify. This woman is a woman of good character. That means the woman is not a prostitute. He said that I know this woman. Even if he doesn't know these women, he gives this statement so that they can start their procedure. Entonces su padre recibió esta llamada y él, en vez de achantarse, decía, pues yo estoy muy orgulloso de mi hija y todo lo que está haciendo. Y es una desgracia que casi la violencia es un medio de exportación de Pakistán. Mira lo que ha pasado con Malala Yousafzai, que sufrió un atentado. Mira lo que está pasando con tantas mujeres pakistaníes. Y entonces lo que hicieron fue, su padre está en una silla de ruedas, pero su padre y su hermano fueron a la embajada a testificar, y ella decía, aunque mi padre ni siquiera conocía a esa mujer, eso da igual, o sea que simplemente necesitaban la firma y el testigo de su padre y de su hermano, dos hombres, que decían, bueno, esta mujer es una mujer decente y que se puede divorciar. And like Mr. Bilal said, it's also a matter of men. Like men also must support us. So my brother, he always, whenever men are saying, why don't you feel ashamed? He says it's a shame if men don't stand up for their mothers, for their sisters, for their daughters. Men must stand up for women. Y al igual de lo que ya ha dicho Bilal, efectivamente ahí hay una tarea para los hombres también. Y lo que dicen sus hermanos también, porque esto sería una desgracia para los hombres. O sea que los hombres tendrían que luchar también por los derechos de sus madres y de sus hermanas. And today I received a phone call. One of the phone calls was of a very conservative Muslim man. He called me because he got my phone number from my brother. He said, a woman is in need and please help her. She is dumped in Pakistan. Again, Pakistan, you know, that after 20 years living here in the Netherlands, she was just dumped in Pakistan. So I see change. I see also social change. You know, the Pakistani community is used to me, and if they see my face, then they think, okay, we cannot cause trouble. They are really afraid of me, and that works. Incluso hoy recibió una llamada de un hombre pakistaní, un hombre en Holanda, hombre conservador, dice, un hombre de origen pakistaní conservador, pero que le llamaba para decir, conozco el caso de una mujer que tiene serios problemas, que ha vivido en Holanda 20 años, pero la han llevado y abandonado en Pakistán y necesita ayuda. Entonces ella dice, la comunidad pakistaní ahora ya me conocen y incluso creo que me tiene cierto miedo. And also Iranian and Turkish religious leaders, if they cannot help a woman, they call Femmes for Freedom, that can you do something? You go with the woman to the police because we cannot solve this case. So after 10 years, I really see social change, and that makes me feel optimistic. Incluso mujeres de otras comunidades, no solamente la pakistaní, también de otras mujeres de otros países, si están en problemas, pues me llaman o sus familiares llaman a Femmes for Freedom y piden ayuda y piden asistencia. Entonces, Shirin dice, bueno, yo veo cambios reales en la sociedad.
Vale, muchas gracias. Yo creo que vamos a pasar el testigo al público, a ver si hay preguntas en el público. No sé si podemos llevar... Este no llega muy lejos, creo. Sí. A ver. ¿Hay preguntas, observaciones? Sí. Yo quería preguntar si su marido no le concede el divorcio según la ley musulmana. ¿Y qué cree usted que es el motivo? ¿Qué condicionantes tiene su marido para no concederle? Y si no ha cambiado en todo este tiempo, si su actitud no ha cambiado o no se ha modificado en algún momento. She asked, why did your husband not allow you to get a divorce according to Islamic law? What was his motive? What were his motives? Why didn't he accept it? Well, And how has the relationship with your ex-husband we don't changed? have children, so we don't see each other. I really wanted to mediate, to solve the issue by mediation, because going to court, it really takes a lot of time and money. Dice, no tuvimos hijos, entonces ya no nos vemos. Y yo en realidad no quería entrar en temas judiciales, yo quería una mediación y solucionarlo de la forma más pacífica posible. And before marriage, I negotiated a very strong marriage contract. Y antes de casarme, pues yo negocié un contrato de matrimonio muy estricto. Yeah. By keeping my money safe and house. Asegurando mi dinero y mi casa. Yeah. And we lived 3 years together. He never gave a reason. I can only guess that he was angry about the pre-nuptial agreements, the pre-marriage contracts. Nunca me dio vivimos juntos estamos 3 años casados, pero nunca me dio una razón, pero yo creo que tiene que ver con estas condiciones estrictas que yo propuse y que no aceptó eso. And y que estaba enfadado por eso. Sí. I also think that it was a form of revenge, because I didn't, I fought back in the courts, and I didn't allow him to get my money and jewelry. Y que yo no, y creo que fue un acto de venganza también, porque yo no le dejé que tocara mi dinero y que se quedara con mi dinero. And it was, in Dutch we have a word, a vechtscheiding, that happens in each divorce. That you have bitter divorce procedures. And this is a way to, take the ultimate revenge on the wife. Y, en holandés existe un juego de palabras que quiere decir tanto como un divorcio de lucha, un divorcio... es súper difícil un divorcio con violencia. Yo creo que esto, lo que hizo él fue su manera de ejercer la última venganza sobre mí. No tenía nada más y fue pues a lo que se agarró. And he didn't say it himself, but 2 of his friends said that he wanted to keep the option open to return back to me. Y él no le dijo eso, pero 2 amigos suyos le contaron eso a Shirin, que pues igual también hizo esto para mantener la opción abierta de algún día volver con ella. ¿Puedo decir algo al respecto? En los casos que conozco, respondiendo a la pregunta que decías, era, por un lado, el hombre, por una cuestión de orgullo, de ego, de honor, para preservar el honor falso del hombre, y por detrás están las mujeres también con respecto al honor de la familia, como si se desconstruyera algo. Entonces había que preservarlo de cualquier forma.
hasta que no haya una violencia física evidente, realmente, aunque desde el 2004 se permite el divorcio, hay muy pocos divorcios por esta razón, porque socialmente está muy mal visto el divorcio en la comunidad musulmana. Es como un fracaso y se tolera muy poco, muy mal los fracasos en las propias familias, como que necesitan perpetuar ese ideal de la familia y son muy inflexibles a romper esa estructura que hay. Te casas, estás con una persona toda la vida y si lo pasas mal lo tienes que aguantar todo hasta que uno de los dos se vaya o que haya situaciones ya muy evidentes de violencia, pero de violencia física, pero se olvida que para que llegue al punto de la violencia física hay muchos grados de microviolencias que se van sumando hasta que desembocan en una violencia física, pero ese es ya el mal mayor. He says in the cases that he knows, it was a matter of also of the perception of failure and of honor. So if a marriage doesn't function, well, the people, not just the couple, but the people around it, see it as a failure, and it affects the honor of both families. So that is also an important issue. Yeah. I think he wanted to punish me, but I didn't get punished. My other sister got punishments because her husband said, and her in-laws, we don't want to be associated with a family of divorcees and women like Shirin who are living such a life. So the stigma is really big for the women, but it also affects other sisters. It affects the entire family if such a thing happens. There is also a special word for women who live in marital captivity. In Judaism, they have the word of aguna, the women who are chained. It means the chained women. In my mother tongue, hay palabras incluso para mujeres que viven en la situación de cautiverio marital. En el judaísmo la palabra es aguna, que significa una mujer encadenada. And in my mother tongue, Dari, that's Persian, they have the word of zinda bewa, the widow whose husband is still alive. Yeah, zinda means alive and bewa means the widow. So that's a very big social stigma and isolation. Y en mi lengua materna, que es el dari, uno de los idiomas que se hablan en Afganistán, pues es, no sé cómo pronunciar la palabra, pero quiere decir la viuda cuyo marido todavía vive. Yeah. And in Urdu, zinda dargor, zinda means alive and dargor means buried alive, the women who are buried alive like a zombie. But still were alive. Y en Urdu, uno de los idiomas más importantes de Pakistán y de la India, pues tienen otro concepto y es la mujer que está enterrada en vida. And it also has social stigma on the parents, on everybody. Y tiene estigma social para los padres. ¿Más preguntas? Sí. Fatma. First of all, I want to say that I am so honored to be here today and attend this event, and you are such an inspiration, and you are really brave that you are fighting for the rights of a lot of women. But you have been through this journey for a lot of years. I would like to ask about the beginnings, your experience at the beginning with all the streets that you went through or you have been through, and what is your advice for the young ladies or women who come from our background, because I can relate to your situation because we share a lot of similarities, the religion, the culture. So what is your advice for women who are facing these matters? Dice, pues muchas gracias por venir aquí y contar tu experiencia. Eres una mujer muy valiente, tienes mucha valentía para hablar de estos temas, pero ¿cuáles son tus consejos para mujeres que están en una situación en la que tú estabas cuando empezaste con todo esto? ¿Qué consejos darías a estas mujeres? Yes, thank you very much.
well, you know, I say to all those women who are younger, I am 44, and I have so many young interns and girls working with me. I meet them, and then they are, you know, when they are 20, they say, oh, I'm old, I don't have a boyfriend, I'm not married. Well, tengo muchas mujeres trabajando conmigo, muchas mujeres muy jóvenes en Femmes for Freedom que trabajan conmigo, y pues estas mismas mujeres a veces dicen, pues ya tengo 20 años, ya soy tan vieja y que todavía no tengo un novio y que todavía no estoy casada. And the girls, you know, who I meet at universities and schools, I always say to them when we talk about love and relationships, I say, you know, don't worry about that stupid dress only, about the meals on the wedding, but think about your rights within the marriage and after the marriage. Y también visito muchas escuelas y me encuentro con muchas niñas, también con un background bicultural, y yo siempre digo, no pienses en la ropa que en ese fantástico vestido que vas a llevar el día de tu boda, no pienses en todas esas cosas superfluas, pero piensa en tus derechos y piensa en cómo va a ser tu situación después de haberte casado. I tell them the importance of the prenuptial agreement. Y les cuento también de la importancia de los acuerdos antes de casarse. O sea, la negociación que hizo ella, ¿no? el acuerdo que hizo ella con su marido para que no pudiese tocar, por ejemplo, parte de su dinero. And also the Islamic marriage contracts, that in both, like in the Islamic marriage contracts, but also, you know, you go to the public notary office of the Dutch system, it's within the legal system. I say, make sure that your rights are also registered within the prenuptial agreements, the rights to religious divorce. Y por ejemplo, vete al notario y lo que tienes que hacer es conseguir que se registren esos derechos, por ejemplo, el derecho, y que el hombre esté de acuerdo con eso ante el notario, el derecho a un divorcio religioso. No solamente el divorcio civil, sino también el divorcio religioso. And that they also must protect their property. In Islam, but also in our secular society, we have the right for our property, to have our own money, to have our own house, and that the jewelry we receive, because in my culture, you know, I received more than 1 kg of jewelry with the nicest stones, you know, that you put everything in a safe, and that your jewelry remains your jewelry, protects your assets, and also prevents that, you know, you can prevent marital captivity and you can protect your money and property, because girls are doing much better than men in Dutch society, Muslim girls, the migrant girls. Y también que aseguren que su dinero y también las joyas, dice, porque en mi cultura el tema de las joyas es muy importante, es parte de la herencia, etc. Dice que asegúrate que va a ser tuyo, que tu marido, en caso de un divorcio, por ejemplo, no se quede con todo. So if as I say, first complete your studies, then fall in love. Termina primero tus estudios y luego enamórate. Second, find a good job, always remain economically independent. Busca un buen trabajo y consigue una independencia económica. Antes ha dicho que las mujeres, las chicas de comunidades inmigrantes son mucho más exitosas que los chicos. Yep. Entonces, son las chicas realmente que tienen éxito en la sociedad. And third, if you get married, don't only have sleepless nights because of your dress, the food, the music, but really protect your rights. Put everything in the Islamic marriage contract. Whatever you bring for your parental home, you buy everything, but also your house, property. And also
with the notary's office, because a lot of Muslim women think, I have an Islamic marriage contract, my house is my house, and then I say, oh no, you bought a house in the Netherlands, it's not valid, whatever you have agreed in the summer holiday, in Morocco, in Turkey, protect it also at the notary office. O sea que puedes conseguir un acuerdo sobre la ley islámica, lo puedes asegurar ahí, pero eso no es suficiente. Procura que esto también quede registrado en el notario, porque muchas veces las mujeres piensan que bueno, ya está arreglado en el acuerdo según la ley islámica, pero si tú tienes alguna propiedad o tú tienes dinero, pues procura que esto también se garantice, que sea tuyo delante del notario. And I have learned this is not something new what I'm saying, the Jewish community in the entire Jewish world, they also have the prenuptial agreement in which they stipulate the rights for the Jewish woman to get her Jewish divorce. And she protects her assets also. Y dice que esto tampoco es nuevo porque en la comunidad judía también suelen hacer este contrato según la ley judía y también para proteger las propiedades y dinero que puedes tener. And that they must love themselves and respect themselves, that they are worth it. If a husband leaves them, it's not the end of the world. I say, hey, consider it was a summer love, you know, a man comes and go. Because a lot of women, they really think it's the end of the world if divorce happens. Y ella dice, pues, a ver, las relaciones se establecen y se rompen, eso pasa y es ley de vida. Y considéralo así porque dice que hay muchas mujeres, muchas chicas que piensan que, bueno, que solamente se pueden enamorar una vez y se pueden casar una vez y eso es para toda la vida. Y entonces es una gran tragedia si el matrimonio no funciona. Y ella dice, pues tómalo con un poco más de ligereza. ¿Más preguntas? Repregunta. You were talking about the situations of marriage or Islamic marriage and all this conflict. Did you face any cases where there are Muslim women who got married to their couples are not Muslim, or they knew, or they have a relationship with not Muslim guys, and what kind of issues they are facing regarding the laws? Pregunta una cosa muy interesante. En caso de una boda de personas de dos culturas diferentes, una mujer musulmana, por ejemplo, con un hombre de otra religión o secular, ¿y qué pasa en esos casos? En caso de querer un divorcio, ¿qué pasa con una pareja, digamos, de dos culturas diferentes? Yes, this is a very important question because we live in a multicultural society. A lot of, I mean, if you live in Europe, then the majority is non-Muslim. And, well, you know, women, you meet, Muslim women meet non-Muslim men. But then again, we have a lot of legal issues, legal and cultural issues. Because, dice que esto es un tema cada vez más importante porque, claro, las poblaciones, las comunidades inmigrantes son en la mayoría, en todas las ciudades, en todas las sociedades occidentales son una minoría. Entonces, ocurre cada vez más que, por ejemplo, una mujer de origen musulmán pues tenga una pareja de la sociedad, digamos, mayoritaria. Y eso sí que tiene a veces bueno, dificultades en cuanto a la religión, en cuanto a la cultura. Yeah. And you know, when it comes to Islam, only men are allowed to marry. Muslim men can only marry Christian and Jewish women. Ajá. Por ejemplo, según la ley islámica, pues un hombre musulmán solamente puede casarse con una mujer cristiana, bueno, una mujer musulmana obviamente, pero también con una mujer cristiana o una mujer judía. Yeah. But a woman, she cannot. A woman are only allowed by law to marry Muslim men. And pero una mujer no puede. O sea, una mujer solamente puede casarse con un hombre musulmán. yeah. So according to
yeah, for example, Dutch law or Spanish law, I can marry with Hans. You're maybe an atheist or from the Christian tradition. We can marry without any consequence according to the Spanish or Dutch legal system. Por ejemplo, dice, pues ella podría casarse conmigo y dice que según la ley holandesa o la ley española no pasaría absolutamente nada. Eso es perfectamente posible. If we go to a Muslim country, pero si vamos a un país musulmán, if we want that our marriage is recognized, you have to convert yourself to Muslim, to Islam. Entonces, si vamos a un país musulmán, pues entonces este matrimonio no sería reconocido y yo me tendría que convertir al Islam. Solamente en ese caso, pues este matrimonio es válido. So there are people who consider this as a forced conversion of belief. Entonces hay gente que considera eso como una conversión forzada, una conversión obligada. But also, de una religión a otra. And there are people who are very pragmatic. Well, if I have to marry a woman, Muslim woman, okay, I'll pretend I'm a Muslim. Pero hay gente muy pragmática y dice, bueno, pues si yo me quiero casar con una mujer musulmana, pues entonces yo voy a pretender, yo voy a decir que soy musulmán. But this could also lead to very complex situations. Like there was one case we dealt with, that was the case of a Dutch man. He pretended to become a Muslim. He was a Muslim. He married an Iranian, and then he. Se puede complicar, dice, porque conoce un caso de un hombre que se quería casar con una mujer en Holanda, una mujer de origen iraní. Yeah, and then he made that he becomes a Muslim statement in front of an imam who was connected with the Iranian embassy. Y entonces, delante de un imán con conexiones con la embajada iraní, pues él declaró que él era musulmán. Yeah. So he received a certificate, and then he was allowed to marry the Iranian women. Recibió el certificado correspondiente y entonces tuvo el permiso de casarse con esta mujer iraní. And then so he was a fake Muslim. He just pretended, but later, being a fake Muslim, he kept her in marital captivity. Yes, Iranian, because according to Iranian law, he is a Muslim and he has the full authority over her. He didn't allow that she goes to Iran because the consequences are big. O sea que él era un falso musulmán, o sea que había pretendido él no, realmente no, pero pues luego él le mantuvo a la mujer en cautiverio marital y le prohibió a la mujer ir a Irán. Y claro, la ley islámica le protegía a él, porque claro, como era musulmán. And in another case, there was a mother. She was crying with us on the phone that my son fell in love with an Iranian woman, and they want to marry because they also want to give a wedding party in Iran, and he has to become a Muslim. What will be the consequences for my son as a Muslim? This is a forced conversion of religion. And it is a violation of human rights. En otro caso, pues una mujer le llamó llorando, diciendo que mi hijo quiere casarse con una mujer de origen iraní para poder luego también visitar a la familia en Irán. Pero a mi modo de ver, esto es una conversión forzada. Y bueno, pues esto es una violación de sus derechos humanos. And in Egypt, you see that if somebody from the Coptic religion marries a Muslim, and then divorce, you have to leave officially your religion. So it is gender equality and, so much against our feeling of justice. Y dice, bueno, pues en Egipto, por ejemplo, entre la comunidad musulmana y la comunidad copta, que es cristiana, pues pasan cosas muy parecidas. Y pues todo eso es pues tantas violaciones de nuestros derechos y de los derechos de la mujer y de los derechos humanos. Y lo siento mucho, pero aquí tenemos que terminar. Muchísimas gracias por su atención.